Las intersecciones se crean automáticamente. Para dibujar un carril debemos seleccionar el extremo de la calle por donde van a circular los automóviles. Cada calle tiene dos extremos. Dependiendo de si el auto va a ingresar o va a salir de la calle, debemos seleccionar uno u otro. Una vez que hemos definido nuestras calles, lo que debemos hacer es agregar carriles. En primera instancia tenemos un menú con todas las opciones. Para ver las opciones que se aplican a nuestra calle, seleccionamos el siguiente menú. Ahora podemos agregar un carril en la dirección que deseamos. En este carril los autos avanzarán solo hacia de frente, no tendrán giros ni a la derecha ni a la izquierda. En este carril los autos avanzarán solo hacia de frente, no tendrán giros ni a la derecha ni a la izquierda. Seleccionamos un solo carril con giro a la derecha. Para la siguiente calle seleccionamos un carril con giro a la izquierda. Una vez que seleccionamos los dos carriles para nuestra intersección, podemos ver que estas se dibujan. Una vez que tenemos definida la intersección, podemos acceder a las opciones del semáforo. En este caso tenemos un semáforo con un tiempo preestablecido. La longitud del ciclo será de 60 segundos. Es importante referenciar la fase de inicio. Como referencia podemos seleccionar todas las fases este-oeste o todas las fases norte-sur. Para la fase de referencia utilizaremos la fase que va de este a oeste, en este caso la fase 4. Si tenemos más intersecciones, nos aseguramos de que todas estén referenciadas a la misma fase, este-oeste. Podemos modificar la longitud de cada fase dentro del ciclo total de 60 segundos. Para simular el flujo de tránsito, debemos ingresar el valor de vehículos por hora que circulan en cada movimiento de tránsito.
Para este tutorial ingresaremos los siguientes valores. Al dar doble clic sobre el número podemos cambiar su valor. Existen diferentes opciones las cuales se pueden ir explorando y analizando su efecto en la simulación. Dentro de los parámetros de simulación podemos escoger varios valores. Podemos cambiar el ancho de calzada, si es que hay o no flujo de peatones, y los tipos de vehículos que circularán en la calle. Dentro del volumen de tráfico podemos incluir cruce de peatones. Para nuestra simulación escogeremos 50 cruces por hora peatonales. En nuestro caso no tenemos vehículos pesados, pero para la simulación los dejaremos. Se pueden agregar diferentes opciones y luego apreciar sus resultados en la simulación. En el caso de ser necesario, podemos añadir curvatura a las calles, para simular de una manera más real la ciudad. Si deseamos mover un punto, lo hacemos escogiendo el menú Mover nodo, luego de la cual podremos modificar nuestras calles. Podemos nombrar las calles, lo cual es muy útil si vamos a simular una red extensa de calles e intersecciones. Bajo el menú Nombre de calle, agregamos el nombre de la calle seleccionada. Hacemos lo mismo para nuestra calle vertical. Es posible mover el nombre de la calle para evitar que se cruce con otros datos útiles. Si hemos hecho todo correcto, al comprobar los errores no nos debería aparecer ninguno. Una vez que estamos libres de errores, accedemos al icono de ejecutar la simulación. Nos pide que guardemos los cambios y un nombre para el archivo. En este caso nos pide también ingresar el nombre de usuario, una descripción de cuál es la intersección que estamos simulando, y procedemos a realizar la simulación.
En este caso tenemos una intersección sencilla. La simulación se ejecuta en un programa separado. Podemos controlar distintos parámetros de tiempo. La simulación puede ser acelerada para notar de mayor manera el flujo vehicular. La simulación nos sirve para verificar que los valores que hayamos escogido para nuestro semáforo, tiempo en verde, tiempo en rojo, tiempo en amarillo, sean los adecuados para la intersección que deseamos simular. Podemos volver a nuestro programa Syncro 8 y modificar estos valores, incrementar el número de vehículos por hora o las variables de simulación, lo cual creará una nueva simulación con los parámetros que hayamos especificado. En este caso incrementaremos el flujo vehicular incrementando la cantidad de vehículos en la simulación. Al haber modificado nuestro programa nos pedirá que guardemos los nuevos cambios. Además, volverá a recrear el archivo de simulación. Aceptamos todo. Luego tenemos una nueva simulación con los parámetros que hemos escogido. Y podremos observar cómo se comporta el tráfico con estas nuevas modificaciones. De esta manera podemos escoger diferentes escenarios, diferentes tiempos de semáforo y observar el comportamiento de los vehículos, lo cual es muy útil a la hora de planificar la semaforización en la ciudad.